Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 2, dice la palabra de Dios. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no viene a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Oremos. Oh Señor, prepara nuestros corazones, Padre, para aceptar tu palabra. Silencia, Padre, en nosotros cualquier voz que no sea la tuya, para que al escucharla también podamos obedecer tu voluntad a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis, si no saben, es el último libro de la Biblia. Así que es fácil encontrarlo. No los mapas que están en algunos Biblia, sino Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2. Y vamos a leer versículos 1 al 3. Versículos 1 al 3, en donde nos vamos a concentrar esta mañana en el mensaje de hoy. Apocalipsis 2, desde el versículo 1, dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Amén. Hoy nos vamos a concentrar en los versículos 2 y 3. Para los que nos visitan, estamos viendo una serie de mensajes sobre las 7 cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. La semana pasada empezamos con el versículo 1 del capítulo 2 y vimos varias cosas interesantes en ese versículo. Y hoy nos toca los versículos 2 y 3. En el libro de Proverbios 25:11 dice: Como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Es la palabra dicha a su tiempo, ¿verdad? Y todos nosotros creo que hemos tenido la experiencia de ser receptores de palabras de aliento, de palabras de elogio. Tal vez alguien que respetas mucho, alguien que lo ves con mucha estima, con mucho afecto, con mucho amor, te habla con elogio. Y conocemos la bendición, conocemos el aliento y la forma en que eso fortalece nuestras almas y nuestros corazones y nuestras mentes cuando alguien viene y te da palabras de aliento, ¿verdad? Qué bien lo estás haciendo. Sigue así. Y cuánto más cuando viene del Salvador, ¿verdad? El cristiano vive toda su vida esforzándose,
esperando, anticipando, esperando ese día cuando el Señor le diga: siervo bueno y fiel. En lo bueno fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Palabras como esas son muy importantes y muy significativas en muchas ocasiones, pero son mucho más importantes cuando vienen del Señor Jesucristo. Y al pasar a este pasaje en particular en el libro del Apocalipsis, la carta que está dirigida a Éfeso, Jesús viene con palabras de elogio, cosas que tiene que decir a Éfeso con palabras que los fortalecen, que los alientan, que los bendicen, palabras de su propia boca. ¿Verdad? Y notamos en el último día del Señor, al considerar el versículo 1, vimos el lugar del privilegio, cómo la iglesia tiene un privilegio. Miramos la descripción que se nos da en el versículo 1 y vimos cómo eso nos recuerda al capítulo 1 de Apocalipsis, cómo se dirige Cristo a los ministros, pero también a la iglesia. ¿Verdad? Primero Jesús se dirige ¿a quién? Al ministro de la iglesia y lo describe como el ángel de la iglesia. Pero también Él escribe y también Él habla a la iglesia o a las iglesias en general. Y lo sabemos tanto por las palabras que se hablan en cada una de estas cartas. Palabras que algunas de las cuales se aplican, se puede decir, al ministerio pastoral, al ministro, y algunas otras también se aplican de manera general a toda la congregación. Pero el texto en realidad nos dice que, si vamos al versículo 7, nos fijamos que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias en general. Así que, en primer lugar, a los ministros y a las iglesias en general, y todo se aplica a ambos, al ministro y a las iglesias. Ambos están siendo referenciados aquí. Y eso nos lleva ahora a estas palabras de elogio de Cristo a la iglesia en Éfeso. Y hoy vamos a tener 3 puntos esta mañana. 3 puntos. En primer lugar, punto número 1 es que Cristo lo ve todo. Cristo lo ve todo. Si ven el versículo 2, ¿cómo empieza? Yo conozco. Yo conozco. Jesús lo conoce. Jesús lo conoce porque Jesús lo ve todo. Jesús ve completamente. ¿Verdad? En Génesis 16:13 dice: tú eres un Dios que ve. Y eso es cierto del Señor Jesucristo porque Jesús es Dios. Y aquí vemos su deidad expresada en que Él lo ve todo, Él es omnisciente. Y cuando Jesús mira a su pueblo, ¿se acuerdan que Jesús camina en medio de sus candelabros, en medio de su iglesia? Cuando Cristo entra aquí en la vid, como está en este momento, Él lo ve todo. Él lo está viendo todo. Él ve todo en todos. Él ve tanto las cosas externas, Él ve nuestras palabras, nuestras acciones, si estamos oyendo con atención al sermón o no, o si estamos distraídos en nuestras mentes. Él lo ve todo. Él sabe lo que estamos pensando, lo que escuchamos. Él sabe para dónde vamos con nuestros pies. Él sabe si nuestro espíritu y nuestro amor está aquí en este momento o está en otro lugar. Él ve todo lo que está en el alma, tanto lo bueno como lo malo. Él ve todas las ambiciones, los deseos, los motivos ocultos que están allí. Él ve todas las cosas. Él ve el porqué de lo que hacemos. Así que cuando Cristo dice, yo conozco, Él está hablando en una capacidad que no comparte con ningún otro. Nadie más te conoce como Jesús te conoce. Nadie más te ve como Jesús te ve. ¿Verdad? Si estás casado, tu esposo o tu esposa no te conoce como Jesús te conoce.
Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus ancianos, tus pastores, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la iglesia, no saben lo que Jesús sabe. No te conoce como Jesús te conoce. Y el hecho de que Jesús sabe todo sobre ti mismo, eso es un gran privilegio y un gran aliento. Recuerdan el capítulo anterior, en el versículo 14 de Apocalipsis 1, dice: sus ojos eran como una llama de fuego. Aquí están los ojos del Señor Jesucristo, que lo ve todo y lo conoce todo, ¿verdad? Y si vamos al Salmo 139, ese maravilloso salmo que nos enseña la omnisciencia de Dios, Él dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú lo conoces todo. El versículo 8 dice: si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Y si vamos al final del Salmo, en el versículo 23 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Verdad? Jesús lo conoce todo. Él nos escudriña. Y Job tuvo esa experiencia, ¿verdad? En Job 23, ese maravilloso capítulo de Job 23, Job encuentra consuelo en esta realidad cuando él dice en el versículo 10: pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Ahora, las obras vienen en varias formas y tamaños. Las obras pueden ser tanto buenas como malas. La Biblia se refiere a ambos, ¿verdad? El cristiano debe ser fructífero, el cristiano debe ser productivo, ¿en qué? En buenas obras. No para obtener su salvación, porque la salvación no es por obras, sino como prueba de que ha sido salvo. Eso es un punto importante en la epístola de Pablo a Tito, si se acuerdan. En Tito 2:14 dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, ¿verdad? La salvación solo es por Cristo. ¿Pero para qué? Celoso de buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el cristiano debe ser fructífero en buenas obras. Pero también habla de malas obras. También la Biblia habla de malas obras. Así que las obras es lo que hacemos. Tanto aquellas cosas que se hacen en gracia y para la gloria de Dios, como aquellas que se hacen en pecado y lo deshonran. Y Jesús dice: yo conozco tus obras. Y todo esto es una gran fuente de motivación. Esto es una motivación para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está viendo todo el cuerpo dentro de la congregación. Él conoce las profundidades del alma y conoce todas las circunstancias. Él conoce las realidades espirituales de tu hombre oculto. Y aunque eso por un lado debería ser alarmante, porque Él lo ve todo y Él expone todo, para el creyente es una motivación. Que Él vea todo, eso es una motivación. Un incentivo, ¿verdad? En términos de aliento y en términos de exhortación. Es una motivación, por un lado, para mantenerse firme en aquello que es encomiable, en aquello que es bueno. Es una motivación para componer lo que está roto, para enderezar lo que está mal, porque el Señor lo está viendo. Y aquí el Señor entonces nos proporciona una motivación para reforzarnos y para alimentarnos en nuestra búsqueda de Él. ¿Verdad? Más adelante dice: el que tiene oído, oiga. Y nuestro Señor Jesucristo no tiene prejuicios en su testimonio.
Él no tiene prejuicios en su evaluación. Muchas veces nosotros tenemos muchos prejuicios. No nos vemos como Jesús nos ve, ¿verdad? Tenemos mucho tipo de excusas. Tenemos todo tipo de cosas por las que nos elogiamos y por las que nos damos palmaditas en la espalda, como vimos hoy en la clase del orgullo. Tenemos cosas que pasamos por alto, pecados respetables. Tenemos muchos prejuicios, pero también tenemos prejuicios en la forma en que nos vemos unos a otros también. Podemos pensar más de lo que deberíamos el uno del otro a veces, y hay también ocasiones en las que pensamos mucho menos de lo que deberíamos el uno del otro, fijándonos mucho en sus debilidades, al descuidar dar gracias a Dios por las fortalezas. Pero Jesús no es así. Él es 100% exacto en sus evaluaciones. Él no tiene prejuicios en el testimonio que Él da. Él sabe todas las cosas que son secretas para otras personas. Él ve y Él conoce mis pecados. Y eso para mí es un aliento. Es un aliento, ¿verdad? El verdadero cristiano es capaz de decir: sí, Señor, tú conoces mi pecado, pero yo conozco, Señor, tu sufrimiento. ¿Verdad? El cristiano puede decir: Señor, tú conoces mis pecados, pero yo conozco tu gracia y la obra de tu sangre derramada. Tú conoces mi necedad, pero yo conozco, Señor, tu sabiduría. Tú conoces mis debilidades, pero yo conozco tu fuerza. Tú conoces mis deseos, las cosas que faltan, pero yo conozco, Señor, tu suficiencia. El cristiano, a diferencia del incrédulo, es capaz de venir bajo estos ojos de fuego ardiente y encontrar aliento, esperanza en el Señor, ¿verdad? Somos atraídos a Él en estas cosas. El Señor conoce todo. Y Él conoce aún las cosas más pequeñas. Él conoce aún las cosas más pequeñas. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice: el que dé un vaso de agua fría en mi nombre será recompensado? Un vaso de agua fría, algo que vemos tan insignificante. Pero el Señor está diciendo: incluso las cosas más pequeñas, yo no las desecho. Aún las cosas más pequeñas, yo las noto, yo las mido, yo las evalúo, yo veo los sacrificios, yo veo esos pequeños casos de generosidad, yo veo los actos más pequeños de servicio que se llevan a cabo en mi nombre y para mi gloria y para el beneficio de mi pueblo. Yo lo veo todo. Yo conozco tus obras, las veo, las mido, las aprecio y las voy a recompensar. Por ejemplo, allí está el creyente en su lugar secreto, en su lugar privado de oración, orando al Señor, dando peticiones a nombre del reino de Dios, que se extienda el reino, o a nombre de los ministros, de los misioneros, o por la conversión de algún pecador. Estas cosas que son pequeñas para nosotros, a lo mejor, el Señor ve estas cosas y Él las está reuniendo. Él las está reuniendo. Todas estas cosas son preciados por Él. El esfuerzo que hacemos de decir una palabra de aliento, incluso estas cosas pequeñas, el Señor toma nota de ellas. Y eso debe ser una motivación para hacer estas obras. Yo conozco tus obras, dice, incluso las más pequeñas. Él está caminando en medio de su iglesia y Él está diciendo: todo esto no se pierde de mí. Todo lo veo, todo lo veo. Cada pedacito es notado por mí. El Señor Jesucristo lo está viendo todo, Él lo sabe todo. Y por eso es que Él viene ahora con elogios a la iglesia de Éfeso y Él enumera 3 cosas aquí. Él elogia 3 cosas en Éfeso. Punto número 2. Jesús ve las obras. Jesús
ve las obras. Ahora Jesús se refiere primero, o se dirige primero al ángel, al ministro de esta iglesia. Y una de la labor del ministro de la iglesia es la de propagar el conocimiento del Señor Jesucristo y del Evangelio. Y esta palabra, trabajo, esta palabra se usa en otros lugares en referencia a esto. La misma palabra griega se usa en otros lugares en referencia al trabajo del ministro. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Verdad? Allí tenemos la misma palabra. También en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 12, dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Allí trabajan, es la misma palabra, y los dirigen en el Señor y los instruyen. Así que este concepto de trabajar, de obrar, incluye esta devoción a las cosas que pertenecen a Cristo, como la predicación y todo en el ministerio pastoral. Él está diciéndole a los ministros: veo los trabajos que hacen, veo lo que están haciendo. Y esto también se aplica, por supuesto, a la iglesia en general. Al trabajo del pueblo de Dios, a las obras que hace el pueblo de Dios, al trabajo del cristiano individual. Por muy joven que sea o por muy maduro que sea, el Señor dice: veo todo ese trabajo. Veo todo ese trabajo. Ahora, nuestras obras no son perfectas, ¿verdad que no? Nunca son perfectas. En cada trabajo, en cada obra que hacemos, siempre hay motivos mixtos. Siempre es así. A veces somos conscientes de ello, pero a veces no. Somos conscientes de los motivos mixtos y a veces no. Ya saben, a lo mejor nosotros hacemos algo que es encomiable, que es bueno, pero lo hacemos con una motivación para que los otros me vean, o porque yo quería que alguien me viera, o que pensaran bien de mí, ¿verdad? A lo mejor miras tu propio corazón y dices: sí, lo hice para la gloria de Dios, pero también quería hacerlo por motivos egocéntricos. Quería que esa persona pensara bien de mí. ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Qué pasa con esas obras? Y esto es maravilloso. ¿Qué pasa con esas obras? Bueno, el Señor ve todas esas cosas. Él dice: yo conozco tu obra. Yo veo tanto tus motivaciones buenas y malas mezcladas en esas obras. Pero esto es lo que el Señor hace con las obras de su pueblo. Y nuestra confesión en esto es fantástica, en el capítulo 16, sobre las buenas obras, donde habla de las debilidades, de las mejores y buenas obras del creyente. Pero la Biblia nos enseña, y la confesión nos articula muy bien, que el Señor viene y Él toma esas obras imperfectas, mezcladas con motivaciones buenas y malas, y son recibidas por gracia en Cristo. Esas obras son recibidas por gracia en Cristo. Cristo viene, agarra nuestras obras y Él las limpia, las depura, las baña con su propia sangre y el Padre las recibe. En otras palabras, esas obras son verdaderamente buenas obras, santificadas en el Señor Jesucristo. El párrafo 6 del capítulo 16 de la Confesión de Fe dice: estas obras son que aceptadas en Cristo, no como si fueran enteramente irreprochables e irreprensibles a la vista de Dios. No son perfectas, sino que Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y pueden leer todos los versículos que apoyan ese párrafo. El Señor
se complace en poseer nuestras obras por gracia, santificadas en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Lo que es bueno, lo que es encomiable en esas obras es producto del Espíritu Santo. Es verdadera justicia, como dice Deuteronomio 6:25. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Es justicia. Es una justicia que pertenece al pueblo del Señor, producida a través del Evangelio y por la gracia de Dios. Pero es vista por Dios como justa ante sus ojos. Pero, algo que es importante, notarás a medida que seguimos leyendo el versículo 3, dice el trabajo, dice, y que has sufrido por mi nombre. Que ha sufrido por mi nombre. Y esa es la clave. Esa es la clave. ¿Hacerlo por quién? Por el nombre de Cristo. Son las obras que se llevan a cabo en su nombre, con el deseo de darle la gloria al Señor Jesucristo. Y eso acaba con todas las motivaciones egoístas, ¿verdad? El incrédulo puede participar en filantropía, puede dar mucho dinero a los pobres, puede dar su vida puede dar muchas cosas a causas caritativas y hacer todo tipo de cosas que son civilmente buenas, vista ante los ojos de los hombres, pero nunca se hacen en el nombre de Cristo. Por lo tanto, Dios no las acepta. Nuestras labores y nuestras obras deben hacerse por el nombre del Señor Jesucristo. El avance en que el cristiano está interesado, el avance en que el ministro del Evangelio está interesado, es el avance del nombre de Cristo. El reino de Cristo, la gloria de Cristo. Ese es el comienzo de la oración del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Queremos que su nombre sea santificado, queremos que venga su reino y queremos que su voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo. Si tenemos vida, no es para el avance de nuestro nombre, no es para el avance de nuestra familia, no es para nuestra alabanza, no es para nuestra identidad, no es para nuestro estatus, no es para nuestra popularidad, no es para nuestra posición. No es una postura para tener algún prestigio ante los ojos de los hombres, sino que es el avance del nombre de Cristo. Y continúa el versículo 3 y dice, y no has desmayado. No has desmayado. Es decir, no te has derrumbado, Éfeso. No te has derrumbado en el cansancio. No te has asustado por la oposición del servicio que el Señor te ha llamado. En otras palabras, en nuestro lenguaje actual, no has tirado la toalla. Y nos gustaría decir que esto se ve con menos frecuencia de lo que realmente es. ¿Sabían que alrededor del 50% de los que entran en el ministerio pastoral, y estoy hablando del ministerio pastoral, o sea que evangélico, no, o sea de los liberales, abandonan el ministerio? Aquellos que profesan que creen que la Biblia es la palabra de Dios, el 50% abandonan el ministerio. Estos días leí un artículo sobre alguien que abandonó el ministerio. Creo que se lo envié a alguno de ustedes. Pero muchos tiran la toalla, se rinden y se alejan. Sí, el ministerio es difícil, sí lo es. Yo lo puedo decir. Pero Jesús le dice a Éfeso, no es así con ustedes. No ha sido así. Has trabajado por mí y no te has desmayado. Has seguido perseverando, Éfeso. ¿Verdad? Es un triunfo en términos de gracia continuar cuando tantos se niegan a hacerlo.
Y entonces vemos al Señor diciendo, lo veo Éfeso, lo veo la vid, veo lo que están haciendo. Lo tomo en cuenta la vid. Y Jesús los está elogiando por ello. Y seguro nos elogia también a nosotros por lo que hacemos. Cómo hemos seguido, ¿verdad? A pesar de los problemas. Años sin un pastor. Problemas dentro de la congregación. Divisiones por doctrinas. Y aquí seguimos. Y estoy seguro que el Señor Jesucristo nos elogia por ello. Sigamos perseverando, pero punto número 3, Él también los elogia por su paciencia. Por su paciencia. Cristo ve la paciencia. Versículo 2 dice, tu perseverancia. Y si retoman el versículo 3, cuando dice, tienes perseverancia. ¿Verdad? Aquí está hablando sobre el sufrimiento y la paciencia que se tiene en el sufrimiento. Él está diciendo, sí, veo el sufrimiento, conozco el sufrimiento. Y Él junta estas dos cosas, el sufrimiento con la perseverancia, con la paciencia, los pone juntos. El sufrimiento y el trabajo se mantienen juntos. Y Jesús dice, lo veo. Estás soportando pacientemente Éfeso, están soportando pacientemente la vid, los ataques de personas, las críticas, los chismes, la resistencia, la oposición. Estás soportando pacientemente toda situación difícil y dura que llega a tu vida. Están soportando pacientemente todo tipo de aflicciones fuera y adentro. El Señor dice, estoy caminando en medio de la iglesia y veo todo esto. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes quieren ser mis discípulos? Bueno, siéntanse y escuchen con atención. Necesitan tomar su cruz, necesitan negarse a sí mismo y necesitan seguirme. Ese es el patrón. Y ahora Jesús está regresando a aquellos a quienes trajo este llamado en Éfeso y dice, esto es lo que he descubierto, esto es lo que he visto, están llevando mi cruz. Están llevando la cruz que yo hice y que yo diseñé para ustedes. Y la están cargando en sus hombros. Y el Señor ve que su llamado ha sido escuchado y lo está viendo como algo que debe ser elogiado. El Señor elogia el sufrir por su nombre. Cualquiera que sea el grado, cualquiera circunstancia, cualesquiera que sean los detalles, el Señor nos llama a muchas cosas diferentes. Y Él nos dice, quiero que sepan que lo estoy viendo. Estoy viendo el sufrimiento. Lo estoy viendo. Y eso para mí como ministro es un aliento increíble. Él dice, Éfeso, y a lo mejor lo dice en la vid, encuentro buenos soldados del Señor Jesucristo, encuentro perseverancia, tienen paciencia, compromiso a largo plazo, el compromiso de apegarte, de caminar en dependencia del Señor y de recurrir a su suficiencia, recurrir a su gracia, confiando que su gracia es suficiente y que su poder se hace fuerte en la debilidad. La perseverancia es esa paciencia silenciosa, es esa sumisión silenciosa, esa sumisión al Señor, una aceptación a su voluntad, aceptación a su voluntad. Y Él dice, estoy viendo esta oposición, estoy viendo los contratiempos, estoy viendo estas dificultades, estoy enviándote estas aflicciones y estas dificultades espirituales y todas las luchas. Y estoy viendo cómo reaccionas, con paciencia y con perseverancia. Hay una sumisión silenciosa que no es resignación, no es de morderse los labios y decir, bueno, Dios es soberano. No. El Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Es recibir en sumisión la voluntad del Señor
y decir que así sea. Que se haga tu voluntad aún en mis tristezas y en mi sufrimiento. Y todo lo que el Señor quiere para su pueblo es sabio, es bueno y es para su gloria. Y nos sometemos a su mano. Eso es cierto tanto para los ministros, ancianos, como para toda la iglesia. Es cierto para la vida. ¿Verdad? El pueblo del Señor tiene un nacimiento diferente. Ellos han nacido de arriba, ellos han nacido de nuevo. Estamos en un viaje totalmente diferente que todos a nuestro alrededor. Estamos en camino a Sión, como cantamos hoy. Y todos tenemos una muerte diferente esperándonos. Un cambio de lugar. Y el Señor está diciendo, conozco tus penas, conozco todas las profundidades, todo ese dolor agudo, todas las formas variadas en las que sufres, lo estoy viendo. Las conozco. Veo la paciencia que está siendo hermosamente mostrada en ustedes. Aunque es invisible para los mundanos, es vista por mí y los ángeles en el cielo. Y es hermoso, es precioso para mí. Estoy viendo la belleza que están haciendo por gracia en ustedes. Esta aceptación, esta dulce gracia que se destaca en una palabra de elogio al pueblo afligido y sufriente del Señor Jesucristo. Pero en cuarto lugar, Cristo también ve el celo. Cristo ve el celo. Y de manera específica, Él ve el celo en referencia a la disciplina. A la disciplina. Y tiene énfasis principal, por supuesto, en el ángel de la iglesia de Éfeso, pero también se comparte con la iglesia, como verán. El versículo 2 dice, y que no puede soportar a los malos, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y aquí vemos su celo. Así que están soportando por un lado, están soportando con paciencia, pero por otro lado, no están soportando ni están tolerando a aquellos con errores o a aquellos con vidas escandalosas. No apoyan el pecado. Están soportando los sufrimientos del Señor, pero no soportarían esta provocación. Son pacientes en el sufrimiento, pero son impacientes en la corrupción. Y Cristo elogia esta disciplina. Cristo elogia la solidez, la fidelidad. El Señor Jesucristo mira hacia abajo y dice, la tolerancia de estas cosas, si ustedes toleran estas cosas, sería como una traición a mi nombre. Sería una traición a mi nombre. La tolerancia sería traición al Señor Jesucristo. Deben de promover la verdad, cosa que se elogió antes, pero promover la verdad requiere refutar el error. Promover la verdad requiere identificar el error. ¿Verdad? A menudo hablamos de la iglesia militante y de la iglesia triunfante. ¿Verdad? La iglesia triunfante está en el cielo, la iglesia militante está en la tierra, y esta militancia es indispensable para la iglesia. Una militancia espiritual es vital en un mundo malvado como en el que vivimos. De hecho, la militancia espiritual de la iglesia es parte de su gloria. Y por eso recibe elogios. Porque lo contrario sería una terrible indiferencia. Y eso sería deplorable, tanto a los ojos de Cristo como a los ojos del pueblo del Señor. Y entonces Jesús le dice a Éfeso, ustedes están siendo cuidadosos, están siendo sanos, están siendo fiel con respecto a asuntos de disciplina.
Cuando se trata de hombres corruptos que han entrado en el ministerio, aquellos que dicen que son apóstoles y no lo son, los han encontrado mentirosos. Reconocen el error cuando está presente y no lo toleran. Y eso nos recuerda el hecho de que todos somos responsables dentro de la iglesia. Todos somos responsables. No hay nadie que no rinda cuentas, ni siquiera aquellos que fueron apóstoles. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a los Gálatas, si yo les predico algún otro evangelio, qué? No. Él se está poniendo en el banquillo de los acusados. Si yo hago esto, no me oigan. No lo permitan. Y recordarán también en Gálatas cómo Pablo reprende al apóstol Pedro y lo resiste porque Pedro se vuelve débil bajo las presiones de los judíos que habían entrado. Todos somos responsables. Y aquí se nos recuerda algo también muy importante, que no todos los que corren son realmente enviados. No todos los que predican en un oficio en realidad son verdaderos predicadores del Señor. ¿Cuántos falsos hay allá afuera? Parándose en un púlpito cuando Dios no los ha llamado. Y aquellos a quienes se refiere aquí en Éfeso, sin duda tenían un gran nombre, el apóstol. Sin duda tenían algunos dones, tenían buena oratoria, a lo mejor tenían alguna medida de popularidad y tenían el apoyo a lo mejor de la gente. Pero ¿se acuerdan que Pablo, cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 11, habla de Satanás que se transforma en ángel de luz? Y en el versículo 15 dice, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Wow! Hay muchos incrédulos detrás de un púlpito. Pablo está diciendo, si esto es cierto para el diablo, va a ser cierto para los ministros que parecen ministros, pero predican otras cosas. Y si somos honestos, esto sería algo muy difícil de hacer, ¿verdad? De ir, disciplinar a un supuesto apóstol o pastor y disciplinarlo de ese cargo que él afirma tener. Eso a lo mejor tendría oposición de la iglesia. Sería algo muy pesado, pero el Señor lo elogia. El Señor Jesucristo lo elogia. ¿Verdad? ¿Recuerdas la respuesta de Cristo a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, los cuales eran la iglesia visible de esa época? En Mateo 23 tenemos estos ayes devastadores que él pronuncia sobre ellos. ¡Ay de ustedes! Ninguno fue más feroz contra los ministros infieles que nuestro Salvador. Lo mismo lo vemos en las cartas de Pablo. Lo mismo lo vemos en los profetas. El Señor hablando en Isaías 56, como dice que los profetas falsos son perros y son estiércol. Jeremías 23, Ezequiel 34, son falsos pastores que se alimentan a sí mismos. Lenguaje fuerte que se usa contra los profetas. Bueno, aquí Jesús le dice al ángel y a los de Éfeso, ustedes los han probado, los han sometido a prueba y les han dado el veredicto de decir mentirosos, son mentirosos. Eran como los de Berea, ¿verdad? Los de Berea, ¿se acuerdan que escudriñaban las escrituras diariamente para ver si las cosas que Pablo había dicho eran verdaderas? Ellos estaban viendo las escrituras, escudriñando las escrituras. Y según las escrituras los hemos probado. Y sabemos que el último apóstol fue Pablo. Así que ya no hay más apóstoles. Ustedes son falsos y mentirosos. Y es algo que hicieron de manera ordenada, cuidadoso y minucioso.
lo llevaron al pie de la letra de las Escrituras. Fueron fieles en llevar a cabo y emitir el veredicto. Culpables. Los hemos encontrado mentirosos. ¡Wow! Y Cristo los elogia por eso. Cristo los elogia por su celo, por su fidelidad, por su disciplina. No debemos soportar a hombres que quieren dividir, a hombres que vienen con ideas contrarias a las Escrituras. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de maldad. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que el Señor enseña a sus iglesias. Eso crea edificación de la iglesia. Eso crea compromiso. Eso protege la santidad de la iglesia y bendice a la iglesia. ¿Verdad? Por muy populares que a lo mejor fueron, en realidad fueron perjudiciales para el pueblo del Señor. Y así el poder de Dios que se ejerce a través de su iglesia se está utilizando para proteger y prevenir y para proteger y ayudar al pueblo del Señor. Y eso fortalece la unidad, porque la unidad se edifica sobre la verdad bajo el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pruébalo cómo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El amor por el Señor Jesucristo resulta en la alimentación de las ovejas de Dios en el ministerio de la predicación. Eso significa que aquellos que no están alimentando a los corderos con la palabra pura de Dios no aman al Señor Jesucristo. Y hay que echarlos fuera de la iglesia. Necesitan ser expuestos como tales. Y no es cruel el perseguirlos. No es cruel perseguirlos. No debemos perdonarlos en el sentido de permitirles que sigan siendo influencia dentro de la iglesia. Eso sería arriesgar almas inmortales. Una congregación está peor con un hombre malo que con ningún hombre en absoluto. Y lo vemos en nuestro texto. El Señor Jesús está caminando en medio de su candelabro y está diciendo: los elogio por su celo con respecto a la disciplina. Y podemos tomar eso de manera general, ¿verdad? Todos somos responsables en esto. Eso se refleja en la iglesia. La iglesia en su conjunto participa en la disciplina, ¿verdad? El ministro pronuncia la disciplina, ¿verdad? Solamente, o sea, un ministro puede, así como con la bendición pastoral y la predicación, ¿verdad? Y los sacramentos, pero todos participan en la disciplina. Vemos que el Señor pone obligaciones en las que participamos con respecto a la disciplina. Y el Señor elogia entonces el celo, la fidelidad, el compromiso por mantener la iglesia del Señor Jesucristo pura, santificada, depurada. Él está en medio de nosotros, Él viene a nosotros, Él está observando y viendo todas estas cosas. Él está presente y Él da a conocer su presencia en sus ordenanzas por su Espíritu. Y Él viene entonces a la iglesia La Vid, en Laredo, Texas, una iglesia pequeña. Él está presente aquí y lo está viendo cosas, todo lo está viendo. Y Él dice seguro: veo cosas que alegran mi corazón, veo cosas que me agradan, veo que están siendo fieles y estoy complacido. Hay cosas que encuentro encomiables en términos de trabajo y en términos de paciencia y en términos de celo por mi gloria. Y eso debería, ¿qué? Animarnos. Es como cuando le dices a un niño pequeño, ¿verdad? A tus hijos: bien hecho, hijo. Su semblante cambia, se anima. Y el cristiano es un hijo de Dios. Así que cuando el Señor viene y nos elogia, debemos también
animarnos. Hay una tremenda energía cuando Él nos elogia. Yo conozco tus obras. Nos está viendo en cada cosa que hacemos. Estas palabras de elogio entonces nos refuerzan. Pero hay más que el Señor va a decir a Éfeso. Hay más que el Señor va a decir a Éfeso. No todo es bueno. Pero para eso hay que esperar la semana que viene. Pero pensemos en esto durante la semana. El Señor elogia nuestras obras. Que sea una motivación y un incentivo a hacer buenas obras. Porque Él nos ve y Él está con nosotros en todo momento. Amén. Oremos. Oh Señor Jesucristo, gracias te damos por los elogios que encontramos en esta carta. Elogios que también podemos tomar en medida con nosotros. Gracias te damos porque tú nos ves, tú nos evalúas. Oh Señor, tú mides nuestras obras y tú las limpias. Y nuestro Padre Celestial las recibe con gozo. Oh Padre, ayúdanos a ser una iglesia que tú elogias. Una iglesia perseverante, una iglesia paciente, una iglesia que resiste las tentaciones y la oposición y la resistencia de este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que elogias y aquellas cosas que no elogias, ayúdanos, Padre, a corregirlas, mejorarlas y a siempre hacer todo por tu nombre, para tu gloria y tu honra, Señor. Oh Padre, sigue con nosotros todo este día que es tu día. Ayúdanos a adorarte siempre en espíritu y en verdad y a pasar todo este día en disciplinas espirituales, Padre Santo, conociéndote cada vez más y teniendo comunión contigo. Sé con cada uno de los presentes aquí, Señor. Si hay alguien que esta mañana no te conoce, oh Padre, abre su corazón al Evangelio. Abre su corazón a tu palabra, Señor. Y que hoy sea un día de salvación en donde haya fiesta en el cielo. Gracias por este hermoso día que nos has regalado. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.